Buenas tardes, mi nombre es Ángel Alejandro Lara Quiroga y hoy en este video hablaré de todo lo que hemos visto en el cuatrimestre, lo que sería el primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. Ahora a continuación proseguiré a dar la información básica de la materia. Algo importante a tomar en cuenta es que este cuatrimestre es en 3 parciales y cada parcial se llama el 1, modelo de entidad, relación relacional, 2, normalización de bases de datos y el parcial 3, lenguaje SQL. Estas son las unidades temáticas. Ahora bien, el horario es básicamente de el martes 8:20 a 9:10, el jueves 8:20 a 9:10 y viernes de 11:20 a 12:10 y de 12:10 a la 1. Ahora muy bien, otra parte del cuatrimestre sería el porcentaje de evaluación. Este sería de tareas 10%, actividades de clase 30%, prácticas 30%, exámenes 30%, y esto ya sería el total de 100%. Muy bien. Por último, de los aspectos generales de la materia, voy a hablar de lo que sería las fechas de evaluación. Ya las evaluaciones supuestamente están programadas del primer parcial ordinario el 1 de junio y el remedial 4 de junio. El segundo parcial, el examen ordinario, será el 29 de junio y el remedial el 6 de julio. Y el tercer parcial es el ordinario 12 de agosto y el remedial 17 de agosto. Ahora bien, esta materia tendrá algunas competencias y objetivos de aprendizaje. Las competencias será el desarrollar soluciones tecnológicas para entornos web mediante fundamentos de programación orientada a objetos, base de datos y redes de área local que atiendan las necesidades de las organizaciones. El objetivo de aprendizaje, por otro lado, es que el alumno realizará el diseño, creación y manipulación de datos relacionales a través de los requerimientos establecidos para la administración de la información. Ahora bien, en cuanto al contenido de la materia, se podría hablar primero de las unidades temáticas y un poco de su contenido. En la unidad temática de modelo, entidad, relación relacional, se podría decir que el objetivo de la unidad de aprendizaje es que, el alumno aprenda esquemas de bases de datos mediante el modelo, técnicas de transformación, el modelo relacional y esquemas de bases de datos relacionales. Ahora bien, de la unidad 2 es que el objetivo general es que el alumno realice normalización de bases de datos mediante la aplicación de formas normales. Esas formas se verán a continuación cuando lleguemos a ese punto, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer los temas generales son restricciones de integridad y normalización, como ya se había dicho, ¿verdad? Y el tema, la fase 3, digámoslo así, unidad temática 3, del lenguaje SQL, el objetivo es que el alumno construya bases de datos, utilizar un lenguaje de definición de datos DDL, así como scripts y utilizando el lenguaje de manipulación de datos, el DML, para la creación, modificación de esquemas, actualización y consulta de información y así, ¿verdad? Algunos temas que vendrán en serían introducción al SQL, creación de esquemas de bases de datos, modificación de esquemas de bases de datos, álgebra relacional, consultas e instrucciones de actualización. El primer tema de clases obviamente la primera unidad, sería el de bases de datos. Y bien, explicando qué es una base de datos, es básicamente un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Digamos, por ejemplo, una biblioteca que tiene varios libros que se almacenan por categorías
y cada uno tiene su número de serie o digamos su número. Estos libros después son seleccionados y consultados. Aunque es obvio que con el avance de las tecnologías ya dejamos de usar mucho lo que serían las bases de datos físicas y ahora empezamos ya con las bases de datos digitales. Relacionado con las bases de datos están los sistemas gestores de bases de datos o los SGBD. Estos son un tipo de software que sirve como una interfaz entre la base de datos, el usuario y digamos algunas aplicaciones que se utilizan. Ahora, estos están formados por un lenguaje de manipulación de datos, un lenguaje de definición de datos y un lenguaje de consulta. Bueno, en otro asunto relacionado con las bases de datos son las ventajas que tienen las bases de datos comparándolas con los ficheros. Ahora, los ficheros tienen problemas de almacenamiento, digamos que copian demasiadas versiones de los ficheros. Esto hace que haya un espacio desperdiciado, es un desastre y hay poca consistencia de datos. Pero las bases de datos tienen los ficheros integrados y no hay tantas copias. Por lo tanto, es un almacenamiento más compacto y más organizado, además de que tiene más consistencia de datos. Ahora bien, en una base de datos no se puede eliminar la redundancia completamente, ya que en ocasiones es necesaria modelar las relaciones entre los datos. Eso que vendrá en otros temas que veremos después, ¿verdad? Ahora pasando a otro tema, empezaremos a hablar de los modelos de datos. Estos podrían ser, conceptos que se utilizan para describir un conjunto de datos y operaciones y manipularlos. Ahora, hay dos tipos de modelos de datos, los modelos conceptuales y los modelos lógicos. Los conceptuales básicamente solo representan la realidad a un alto nivel de abstracción. Utilizan modelos conceptuales y construyen una descripción de la realidad de una fácil de entender, más o menos. Ahora bien, en los modelos lógicos las descripciones de los datos tienden a ser más sencillas y con la estructura física de la base de datos. Muy bien, ahora en un tema relacionado con los modelos de datos está el diseño de los modelos de datos. En estos se usan primero los modelos conceptuales que logran una descripción de alto nivel y luego se transforma el esquema conceptual en un esquema lógico. Hacemos esto porque hay una gran dificultad en extraer la estructura de una base de datos que contiene cierta complejidad. Vamos a explicar qué es un esquema. Un esquema, para entender todo lo que acabamos de decir, un esquema es un conjunto de representaciones lingüísticas o gráficas que escriben una estructura. Continuamos ahora con lo que serían los modelos conceptuales y explicaremos un poco de cómo deben ser. Son unas herramientas para representar la realidad y estas por lo tanto tendrán algunas cualidades, las cuales explicaré a continuación. Primero, la expresividad. Deben tener suficientes conceptos para expresar la realidad. Simplicidad. Deben ser simples para que los esquemas sean fáciles de entender. Minimalidad. Cada concepto debe tener significado distinto. Formalidad. Todos los conceptos deben tener una interpretación única, precisa y bien definida. Para que no se confundan, ¿verdad? Y tengan una mejor presentación. Algunos modelos con frecuencia utilizados en las bases de datos serían bases de datos jerárquicas, bases de datos de red, bases de datos relacional, bases de datos multidimensionales, bases de datos orientadas a objetos, bases de datos documentales, bases de datos deductivas y bases de datos distributivas.
Ahora empezaré a hablar un poco de cada una y mostrar la definición. Empezaremos por mencionar el modelo de bases de datos jerárquicas. Esta organiza los datos en una estructura de árbol, lo que nos permite que el registro tenga un único elemento de raíz y los registros del mismo nivel se clasifiquen en un orden específico. Continuando está el modelo de bases de datos de red. Este modelo de red básicamente es que permite relaciones de muchos a muchos entre registros vinculados, lo que implica registros principales múltiples, además de que se construye con un conjunto de registros relacionados. Continuando con lo que sería el modelo relacional, que es el más común, este es un modelo que ordena los datos en tablas, también conocidas como relaciones. Otro de estos sería el modelo de bases de datos orientado a objetos. Este es básicamente define una base de datos como una colección de objetos o elementos de software reutilizables, con funciones y métodos relacionados. Después está el modelo de bases de datos multimedia, que como su nombre lo indica, permite incorporar archivos multimedia, que de otra forma no se podrían almacenar en bases de datos relacionales. Después está el modelo de bases de datos de hipertexto, que permite que cualquier objeto se conecte a cualquier otro objeto, digamos como un puente, una conexión o un cable. Bueno, al menos es una relación, ¿verdad? Una relación, precisamente. Y hablando de relación, ese tema que hablaremos ahora. Una relación se define, digamos, como un vínculo que nos permite identificar dependencia entre varias unidades. Es decir, qué tienen en común, de qué forma tienen pues relación, o sea, son de lo mismo. Digamos que por ejemplo se relaciona ave con nido, maestro con alumnos, alumno con escuela y más o menos así. Abajo en esta imagen se puede ver un pequeño ejemplo de empleado, taller y cargo de empleado, junto con su ligero esquema. Ahora, como último tema del primer parcial, hablaré de un poco de las características de las bases de datos. Una base de datos tiene que tener independencia lógica y física de los datos. Tiene que tener una redundancia mínima para que sea más eficiente y no se confunda. Tiene que tener acceso ocurrente por parte de múltiples usuarios. Tiene que tener integridad de los datos, que sean íntegros, que sean aptos para su manejo. Tiene que tener consultas complejas optimizadas. Tiene que tener además seguridad de acceso y auditoría, además de tener respaldo y recuperación y acceso a través de lenguajes de programación estándar. Muy bien, ahora pasando a lo que sería el segundo parcial, tenemos algunos temas interesantes. En este parcial empezamos a ver lo que serían temas como las restricciones de integridad y sus tipos, sus características y las restricciones. A continuación empezaré con el primer tema del segundo parcial. Aquí termina el primer parcial y empezamos el segundo. Empezando con el primer tema del segundo parcial, tendríamos lo que serían las restricciones de integridad. Ahora bien, ¿qué son estas? Bueno, este es un tipo de medio que nos permite que todas las modificaciones hechas a la base de datos por los usuarios ya autorizados no provoquen la pérdida de la consistencia de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si alguien por accidente borra un campo o quiere modificar un dato, esto protege la base de datos de que sufra daños. Ahora bien,
Hay distintos tipos de restricciones de integridad. Y ahora las voy a mencionar. Declaración de claves primarias y candidatas. Ambos son de la declaración de claves, para que quede claro. Cardinalidad de la relación, de varios a varios y de uno a varios, de uno a uno. Participación mínimo máximo. Restricciones de los dominios. Integridad referencial. Dependencias funcionales y dependencias multivaloradas. A continuación estaré hablando de las características de las restricciones. En general, las restricciones siempre tienen que tener como meta el apoyar la integridad de la base de datos, es decir, que se funcione como se supone que deba. Otra característica general es que las restricciones no tratan de la verdad o la falsedad de los datos, no se enfocan en eso. Las restricciones además tratan de la consistencia de los datos, o sea, en respecto a un modelo de la realidad. Ahora bien, hablando más específicamente, hablaré un poco de las restricciones de en cada punto y sus características. La restricción de dominio, por ejemplo, tiene una característica principal, que es que el valor de cada atributo A debe ser un valor atómico del dominio A. No estoy muy seguro de lo que significa eso, pero es la información que yo pude conseguir. Perdón por eso. La restricción de clave tiene de característica que dos tuplas no pueden tener la misma clave. La integridad de la entidad tiene como característica que ningún atributo que forme parte de la clave primaria de una relación puede tomar un valor nulo. Ahora bien, ya por último, de las características, integridad referencial. Esta tiene una característica un tanto interesante. La integridad referencial tiene, por ejemplo, la característica de que si una relación que referencia tiene un descriptor que es la clave primaria de la relación referenciada, todo valor de dicho descriptor debe de concordar con un valor de la clave primaria o ser nulo. Este es un pequeño apunte de lo que sería en base de datos una entidad, que es básicamente un objeto del mundo real. Consta de atributos, que son las características del objeto, dominios, los valores correspondientes de cada atributo, y clave primaria, que es el atributo principal de cada entidad. Esto no tiene mucho contenido, o sea que proseguiremos a ver lo que sería un ejemplo aquí abajo en imagen, y a continuación empezaré a hablar acerca del tema que es la integridad de dominio. La integridad de dominio es la validación de las entradas en una determinada columna de tabla. Las restricciones permiten definir el modo en que SQL automáticamente fuerza la integridad de las bases de datos. Aunque bien, en esta se definen las reglas indicando los valores predeterminados en las columnas y son el mecanismo estándar para asegurar la integridad. ¿Pero cómo se asegura? Bueno, esta integridad de dominio se asegura restringiendo el tipo a través de tipos de datos, el formato a través de las restricciones check y de las reglas. Y básicamente son algunas pequeñas funciones de la integridad de dominio. En otros temas relacionados tenemos a lo que sería la regla de integridad de la clave primaria. Como su nombre lo indica, está relacionada con la definición de la clave primaria, y esta establece que toda clase primaria que se elija para una relación no debe tener valores repetidos, por lo que el conjunto de atributos CP es la clave primaria
primaria de una relación R. Digamos R, por ejemplo, como un ejemplo. Entonces la extensión de R no debe tener en ningún momento dos triplas con la misma duplas, con la misma combinación de valores para los atributos en CP siendo, digamos, solo un número, ¿verdad? Una para definirlo. Junto a esta está la que sería la regla de integridad de identidad de la clave primaria. Esta regla es necesaria para que los valores de las claves primarias puedan identificar las tuplas individuales de las relaciones. Si las claves primarias tuviesen valores nulos, es posible que algunas tuplas no se pudieran distinguir. Otro tema relacionado sería lo que son la regla de integridad referencial, que está relacionada con la clave foránea, y esta determina que todos los valores que tome una clase foránea deben ser valores nulos o valores que existen en la clave primaria que referencia. Se necesita esta regla debido a que las claves foráneas tienen por objetivo establecer una conexión con la clave primaria que referencian, así que se ocupa esta. También tenemos lo que sería la restricción. En la restricción tenemos una cosa de que se divide un poco en dos. La restricción de borrado, que es que no permite que se borre en una tupla si tiene una clave primaria referenciada por alguna clave foránea. En el mismo caso, también la restricción de caso de modificación, en el mismo caso hace lo mismo, solo que evita que se modifique en vez de que evita que se borre, en las mismas condiciones. Ahora avanzamos a lo que sería la actualización en cascada. Ahora bien, ¿qué sería esto? Una actualización en cascada, por ejemplo, se puede definir como el efectuar operaciones compensatorias que propaguen en cascada la actualización en tuplas que la referencian. Por ejemplo, actualizas una, se actualizan las demás, caen como cascada. Pero esta está interesante porque se divide en dos partes, igual que la otra, que sería la actualización en cascada en caso de borrado, que es básicamente permitir que el borrado, ahora sí permitirlo, ¿verdad? El borrado de una tupla que tiene una clave primaria referenciada, y borrar también todas las tuplas que referencian la misma. Y también está la otra que sería actualización en cascada, pero en caso de modificación. Esta lo que permite es la modificación de atributos de la clave primaria de una tupla en las mismas condiciones, ¿verdad? Lo mismo, que tenga una clave primaria referenciada y se modifiquen, pero en cascada. Es básicamente lo mismo, solo que en vez de borrado, modificación. Ahora, pasando a otro tema un poco, no tanto relacionado, pero no tanto, sería lo que es la anulación. Ahora bien, ¿qué podemos decir que es esto? Es el poner valores nulos a los atributos de las claves foráneas de las tuplas que lo referencian. Ahora sí, esto se hace para mantener la integridad, para que todo se mantenga en orden. También hay que tomar en cuenta que los sistemas gestores de bases de datos relacionales permiten establecer que, digamos, que cierto atributo no tenga un valor nulo. O sea que ahora en ese caso podemos elegir cuáles son nulos y cuáles no. Otro punto a tomar en cuenta es que solo se puede aplicar la política de anulación si los atributos de la clave foránea si los admiten. O sea, solo si lo permiten se puede hacer. Muy bien. Ahora pasamos a un nuevo tema que sería la normalización de bases de datos. Un tema extenso que empezaremos a ver en varias etapas. Por el momento vamos a hablar un poco de lo que son las nuevas. Bueno,
de lo que es la normalización de ellas. Como dice su nombre, lo que vamos a hacer es normalizar una base de datos. Vamos a separarla, a hacerla más simple y a configurarla de una forma en que sea más fácil de entender para tanto el usuario y toda aquella persona que lo vea. Ahora, ¿qué queremos cuando hacemos una normalización de una base de datos? Bueno, principalmente es que los datos no sean redundantes, que no se repitan tablas o datos que se pongan una y otra vez, ¿ok? También hay que simplificar las dependencias entre columnas. Dependencias siendo, por ejemplo, alumno clase o alumno maestro, por decirlo así. También está el que se aplique de manera acumulativa. Que básicamente sería que la segunda forma incluye la primera, la tercera la segunda y así sucesivamente, ¿no? Básicamente eso es lo que se busca. Ahora, algo curioso de las normalizaciones de bases de datos es que estas tienen distintas formas. En total, 5 formas normales, las cuales mencionaré ahora. La primera forma normal es en la que se eliminan los grupos repetitivos. Ahora, en la segunda forma normal es en la que eliminamos los datos redundantes. En la tercera forma normal eliminamos las columnas no dependientes de la clave. Y hasta ahí quedan las que normalmente usamos. Ya después son la cuarta forma normal, en la que aislamos relaciones múltiples interdependientes. Y en la quinta forma normal, en las que las relaciones Ahora sí, hablemos un poco más en detalle acerca de las formas de normalización. En la primera forma de normalización, eliminamos los grupos repetidos en tablas individuales. Creamos una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados e identificamos cada conjunto de datos relacionados con la clave principal. Aquí se puede ver un ligero ejemplo de cómo se hace. Se puede ver una tabla no normalizada y una tabla ya normalizada en la primera forma. Ahora bien, hablando un poco de la segunda forma normal, en esta se puede decir que se asegura que cada atributo describa la entidad. Se crean tablas separadas para que el conjunto de valores y los registros múltiples de estas tablas no deben relacionarse con la clave externa. Además de que los registros no deben depender de otra cosa que la clave principal de la tabla. Otro ejemplo se puede mostrar aquí de cómo hacemos este tipo de normalización. Como se puede ver, ya pasamos de la primera forma a la segunda forma. Ahora bien, empezaremos a ver lo que sería la tercera forma. Y la tercera forma es esta, en la que se comprueban las dependencias transitivas eliminando campos que no dependen de la clave principal. Y ahora bien, esos campos que no dependen no pertenecen a la clave principal, por lo tanto los colocamos en una tabla aparte y relacionamos ambas tablas por medio de una clave externa, tal como se puede ver en el ejemplo de abajo. También podemos mencionar lo que serían las otras formas de normalización, que serían por ejemplo la cuarta forma normal, también llamada forma normal de voice code, y la quinta forma normal, pero estas rara vez se usan, así que no se usan en el diseño práctico. Puede que no quede perfecta la tabla de datos al no tomarlos en cuenta, pero funciona de todas formas. Ya para terminar lo que serían los temas del segundo parcial, aquí podemos ver un ejemplo de las normalizaciones, en el que se usa la primera forma normal, segunda forma normal y por último tercera forma normal, tales como se ven.
Aquí, como pueden ver, se eliminan los datos redundantes, las columnas redundantes y se arreglan las dependencias, siguiendo los procesos de cada forma de normalización. Y bueno, a partir de ahora empezamos con lo que sería el tercer parcial, cuyo primer tema sería el SQL. ¿Pero qué es el SQL? Bueno, las siglas en inglés serían Structured Query Language, que traducido al español sería como lenguaje de consulta estructurado. Ahora bien, ¿qué es lo que nos permite hacer esto? Este lenguaje lo que nos permite es la especificación de distintas clases de operaciones entre estas. Gracias a la utilización del álgebra y de cálculos relacionales, el SQL brinda la posibilidad de realizar consultas con el objetivo de recuperar información de las bases de datos de manera sencilla. Si se borra algo, si se pierde no sabes dónde quedó, simplemente recurre al SQL y lo encontrarás. Relacionado también con estos serían los sistemas gestores de bases de datos. Ya hemos visto un poco de estos, ¿no? Son básicamente un sistema de software que permite la definición de bases de datos, así como la elección de estructuras de datos necesarios para el almacenamiento y búsqueda de los datos. Estos pueden ser de forma interactiva o a través de lenguajes de programación, pero ya lo hemos descrito en otra parte del video. Otro tema relacionado con SQL sería MySQL. Este es otro programa relacionado que básicamente sirve como un sistema gestor de bases de datos relacionales. Este es sólido y flexible, por lo tanto que es muy bueno para lo que sería la creación de bases de datos con acceso desde páginas web, así como también la creación de cualquier otro tipo de bases de datos. Ahora, lo curioso de este es que es un sistema de cliente-servidor, por lo que se permite trabajar como servidor multiusuario y de su procesamiento múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que se crea una conexión con el servidor, controlando así el acceso simultáneo de un gran número de usuarios a los datos y asegurando el acceso a usuarios autorizados solamente. Así que cualquiera que no tenga la misma autorización no puede acceder a ellos. Es bastante útil y se recomienda mucho usarlo, la verdad. O además otro programa que sería el Microsoft SQL Server, está también relacionado con estos. Ahora bien, este tiene ciertas características interesantes, ya que proporciona integridad de datos, optimización de consultas, control de concurrencia y backup y recuperación. Así que básicamente es una herramienta bastante útil que se recomienda complementar junto al SQL. Este además está interesante porque utiliza servicios de sistemas operativos de Windows, y lo que esto hace es que permite unas capacidades de ampliar la base de datos, además de que envía y recibe mensajes, gestiona la seguridad de conexión, entre otras cosas. Es bastante fácil de utilizar y proporciona muchas funciones de almacenamiento, por lo cual es bastante bueno usarlo como complemento. Muy bien, pasando a otro tema, lo que sería los componentes del SQL, aunque claro que también está relacionado, ¿verdad? El lenguaje SQL está compuesto por varios elementos, como comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregado. Pero lo curioso es que tiene también comandos. Ahora bien, hay tres tipos de comandos de SQL, los cuales son los DLL, Data Definition Language, pero ya saben, son siglas en español y en inglés, en fin. Estos permiten crear y definir nuevas bases de datos, campos e índices. Ahora bien, los DML, los Data Manipulation Language, son distintos, ¿verdad? Estos permiten generar consultas para ordenar, filtrar y extraer datos de la base de datos. También están los DSL, Data Control Language, que se encargan de definir los permisos sobre los datos. Pero no solo tiene comandos, también tiene lenguajes de edición de datos. Ahora bien, estos son los DDL. ¿Y cuáles son los principales DDL?
Bueno, este sería por ejemplo create, que es para crear nuevas tablas, campos e índices. El drop, que se usa para eliminar tablas e índices, o sea, lo contrario, ¿verdad? Y alter, esto es para modificar las tablas agregando campos o cambiando la definición de los campos. Este es por ejemplo un editor. Aquí se pueden ver algunos ejemplos de los comandos que acabo de mencionar, tales como el create, en el que se puede ver cómo se utiliza. Primero se pone después un gato y entre paréntesis lo que se vaya a crear. También está lo que sería el alter. Este ya expliqué su funcionalidad, pero aquí se puede ver más o menos cómo se pondría en una programación. Incluido también el drop. También está el comando truncate, que como su nombre lo indica, es un comando que trunca todo el contenido de una tabla, como el drop, solo que este puede truncar todo el contenido de toda una tabla, todos los archivos, todos los datos que tenga. Es más rápido ya que solo tienes que ponerlo una vez. Algo interesante de este es que en vez de ser un DML, un lenguaje de manipulación de datos, es un DDL, ya que este borra la tabla y la vuelve a crear y no ejecuta ninguna transacción. Aquí se puede ver un pequeño ejemplo de lo que es. Y hablando de DML, ¿qué es un DML? Bueno, un DML es un lenguaje de manipulación de datos. Esas son sus siglas en inglés, ¿verdad? Data Manipulation Language. Ahora bien, este es proporcionado por un sistema de gestor de base de datos y lo que hace es que le permite que un usuario consulte y manipule los datos, los organice, ya sea por el modelo de datos adecuado. Ahora bien, hay que tener en cuenta que este es uno de los más populares de los lenguajes de manipulación. Así que vamos a hablar un poco de sus elementos. Algunos comandos relacionados con lo que serían los DML sería el comando select, que esto es básicamente consulta registros de la base de datos que satisfagan un criterio. Digamos que se lee algo que tenga tal número, por ejemplo. Está también el insert, que es para cargar lotes de datos en la base de datos. Está el update, que es para modificar los valores de campos y registros. Es básicamente para modificar las tablas agregando campos o cambiando la definición de los campos. Y el delete, que es básicamente para eliminar registros, como su nombre lo indica, borrar. Ahora bien, hablando un poco en profundidad acerca de los comandos estos y las sentencias, está un ejemplo del insert y hablaremos un poco de lo que serían los demás. Por ejemplo, el update. ¿Qué hace esto? Bueno, una sentencia update de SQL básicamente modifica los valores de un conjunto de registros existentes en una tabla. Aquí se puede ver un pequeño ejemplo de una línea de código utilizándolo. También está el delete. Una sentencia delete de SQL borra uno o más registros existentes en una tabla. Aquí se puede ver un ejemplo de su forma básica. Ahora, ya de los últimos temas que hemos visto a partir de este punto, serían las cláusulas. Ahora bien, ¿qué son las cláusulas? Bueno, son condiciones de modificación utilizadas para definir los datos que se desean seleccionar o manipular. Pero estos tienen varios comandos, los cuales voy a explicar brevemente. El from. Ahora, ¿para qué se utiliza este? Digamos que quieres especificar la tabla de la cual se van a seleccionar los registros. Vas a utilizar este. Group by. Agrupar por. Este sería para separar los registros seleccionados en grupos específicos, tal como dice su nombre. Having. Esta expresa la condición que debe de satisfacer cada grupo. Digamos que esta tiene que tener tal cantidad de datos o estos datos tienen que ser de tal forma. Order by. Ordenar por.
Este ordena los registros que se seleccionen de acuerdo al orden específico, digamos gradual o numérico. Where. Ahora, este se utiliza para determinar los registros seleccionados en la cláusula from, así que estos dos, el from y el where, se van a utilizar en conjunto. Ahora bien, siguen a continuación unos apuntes del cuaderno que solo muestran lo que sería la rúbrica de evaluación de lo que es el video, el que estamos haciendo ahora, y lo que sería un ejercicio en el que nos pidieron hacer unos códigos de Access para poder hacer tablas. Ahora, lo que podemos ver aquí es que utilizamos los elementos que hemos aprendido durante nuestro parcial. ¿Cómo es eso? Bueno, verán, aquí utilizamos el create para crear la tabla, que ponemos create table con un signo de gato y el nombre de la tabla. Entre paréntesis ponemos el código para crear sus campos. Ponemos el nombre de la clase de primaria, el ID de usuario, y le usamos el código not pool primary key para, ya saben, simplemente separarlo de los demás, mostrar que es la llave principal. Después, simplemente para poner los campos, ponemos el nombre del campo, luego ponemos el tipo de dato que sería varchar, y la cantidad de espacio que vaya a utilizar, 50 letras o así. Lo mismo con la segunda tabla. Y eso sería lo que hicimos. Una consulta, añadir registros y modificarlos en la tabla que ya habíamos creado. Bueno, las tablas que ya habíamos creado en los ejercicios anteriores. Ahora bien, los pasos son: primero crear una consulta, crear una cláusula con datos, vamos a abrirlo y vamos a pasarlo a vista SQL. En ese punto vamos a insertar datos en los espacios que ya habíamos creado previamente en otras actividades. Usaremos el insert into para poder poner datos en trabajadores, que es la tabla. Values, que es en donde vamos a poner en orden lo que vamos a poner en los espacios, separado por comas. Digamos que, por ejemplo, aquí es el ID, el nombre, el apellido, el sueldo y la fecha, y luego seguido de un null. Eso cerrará la consulta y abriremos otra para modificar los registros. Para modificar los registros se usa el update. En la de trabajadores pondremos el set y luego el campo que vayamos a modificar para modificarlo. Así que sería set sueldo igual a 800, matrícula igual a 11 AAA. Where, eso es para mostrar en dónde. El DNI sea igual a 33.4441333. O sea, un identificador, o digamos que donde donde cierto espacio o elemento sea igual a algo. Un identificador, si pueden imaginarlo. Después de haberlo modificado, utilizaremos lo que sería el eliminar registros. El delete, que sirve para, como ya lo habíamos explicado, eliminar algo específico. Por ejemplo, de la misma tabla de trabajadores, utilizaremos ese comando como nosotros para esta vez borrar. Usamos lo mismo, el comando, la tabla y luego el where y el identificador.
Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se aplica lo que acabo de decir. Utilicé los mismos comandos, pero esta vez para mis tablas de actividades. Se puede ver el update, el set nombre, el set, que es parte del update. También se puede ver un poco de lo que sería el delete. Aquí simplemente mandé un poco de lo que sería, modifico un poco algunos campos y borré uno de los que ya había. Aquí podemos ver ya su representación en el programa de Access. Como pueden ver, aquí se muestra el cómo creé una consulta para cada, obviamente solo voy a mostrar un ejemplo, ¿verdad? Del update en el camión, de cómo se coloca en el espacio de la consulta, y el cómo al aplicarlo se puede ver aquí muy bien claramente el update, el resultado. También podemos ver cómo al usar el delete se puede ver el resultado también en la tabla que hemos creado. Todo acuerda, si es que todo acuerda con los criterios para que funcione. Se pueden ver el cómo se aplicaron, el update para mostrar que se cambió a ciertos campos a editado, por ejemplo. Yo solo le puse esto para hacer el cambio y que se viera que estaba editado, pero normalmente se puede cambiar a lo que sea, dependiendo de lo que quieras poner en el campo. Y también se puede ver el efecto del delete, el cómo simplemente al usarlo podemos eliminar cierta fila, y aquí se muestra el cómo. Pero hay que tomar en cuenta que para este es solo específico. Ya para eliminar totalmente una tabla tendremos que usar el truncate, el cual no hemos usado todavía. Por último podemos ver que empezamos a hacer una actividad que se trata de las actualizaciones de bases de datos mediante el lenguaje de SQL. Eso sería que utilizaremos cada uno de los códigos o etiquetas, lo que quieran llamarlo, que hemos aprendido: el create, el update y lo que sería también básicamente el delete. Aquí podemos ver que en lo que sería la tabla que ya usamos, la que ya conocemos básicamente, y utilizaremos el delete para quitar ciertos campos, el select para seleccionar ciertos campos y líneas, y ahora usaremos uno nuevo que sería el order by, que es para ordenar de cierto modo, de forma ascensiva, si se puede decir así, y de descenso. Aquí podemos ver una pequeña muestra de cómo se utiliza el order by. Y básicamente es así como lo haremos. Como dije, aquí se pueden ver algunos ejemplos de cómo utilicé los códigos, por decirlo así, etiquetas, lo que sea. Las cláusulas. El delete para borrar de camión, del cliente y de depósito ciertos campos, además del de mudanzas. Y también el select y el order by para, digamos, ordenarlo de forma ascendente. Un pequeño ejemplo aquí se puede ver de la forma ya representada en el Access. Como pueden ver, aquí ya se ha aplicado y está de forma ascendente. Aunque claro, los resultados pueden variar. Pero lo importante es que se apliquen de manera responsable y congruente.
bueno, eso ya sería todo. Quisiera decir como notas finales que hemos visto a través de todo este cuatrimestre cómo ha cambiado las bases de datos, lo que son en sí, su base, por ser un poco redundante, ¿no? Entendemos que a través de los años el ser humano ha surgido la necesidad de que el ser humano guarde información confiable en un lugar donde pueda accederla desde cualquier tiempo que pueda, desde cualquier lugar que esté. Y esto ha hecho que las bases de datos hayan evolucionado, hayan desarrollado etiquetas y cláusulas, las cuales hemos utilizado para crearlas, modificarlas, borrarlas y simplemente editarlas en cualquier tipo de formas. Hemos visto el cómo se pueden simplificar para poder utilizarlas de manera más eficiente. Hemos visto los varios lenguajes de programación y varias, digamos, plataformas que pueden fomentar el uso y creación de estas bases de datos. Bases de datos las cuales han llegado a ser tan complejas que son completamente vitales para el funcionamiento de cualquier proceso industrial o cualquier proceso en general. Cualquier tipo de operación de algún negocio pequeño o de alguna actividad de equipo siempre tendrá la necesidad básica de tener una base de datos confiable, ordenada y fácil de acceder. Y bueno, esto es lo que hemos aprendido. Hemos aprendido el cómo crearlas en distintas plataformas, el cómo modificarlas y el cómo incluso borrarlas. Y lo que me queda de esta información me ayudará enormemente en cada paso de mi desarrollo tecnológico y de mi carrera. Estas bases de datos me serán útiles enormemente cuando necesite hacer algún proceso de mi trabajo o digamos algún negocio que pueda hacer. Y por eso agradezco que se me haya dado la información que puedo utilizar para su uso. Y nada, con esto me despido y agradezco que hayan llegado hasta este punto del video, si es que lo han visto. No tengo nada más que decir, así que para no dejarlo muy largo, más de lo que ya es, me despido. Adiós.